estar estudiando el día de hoy la palabra en el libro de Juan. Vamos a estudiar el relato de la mujer samaritana con Yeshua. Entonces vamos a poner el Juan capítulo 4, desde el versículo 1 al 42. Vamos a estar estudiando acerca de el diálogo que tuvo ahí Yeshua con la mujer samaritana en el pozo. ¿Ok? Juan 4, sí, capítulo 4. ¿Me acompañan a orar, por favor? Padre Santo, Padre bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor, Dios eterno. Te queremos dar las gracias a ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida, Padre. Hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sustentado, Señor, y nos has proveído de fuerzas, de ánimo, Señor Padre Santo, para estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque es en tus fuerzas, Señor, que podemos buscar tu presencia, mi Dios. Si fuera en nuestras fuerzas, Padre, sería imposible. Pero por tu Espíritu Santo, Señor, es aquel que nos anhela, Señor, el cual nos impulsa y nos lleva cada día, Señor, a entender y conocer tu voluntad, Señor. Te damos gracias por él. Bendito sea, Señor. Permite que en esta tarde, Señor, podamos estudiar juntos, Señor, y que podamos, Padre Santo, entender tu bendita palabra, tu voluntad, Señor, y lo que tú anhelas y deseas, Señor, de tu pueblo. Bendito seas por ello, Señor. Abre, Padre, nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea depositada en ella y que podamos recibirla con gozo, Señor. Padre Santo, te damos gracias por aquellos que están en línea y por aquellos quienes nos escucharán, Señor, ya vía el internet, Padre Santo, que tú los bendigas, que los guardes, los guíes. Señor Padre Santo, en los méritos de Yeshua el Mesías te damos gracias. Amén. Amén. Ok, capítulo 4 del libro de Juan, el versículo 1. Ok, entonces dice: cuando el maestro se enteró de que los fariseos habían oído que Yahoshua hacía y sumergía más discípulos que Yohanan, aunque Yahoshua mismo no sumergía sino sus discípulos. Aquí vemos que hay un paréntesis, y cuando es un paréntesis es lo que está dando una explicación el escritor acerca de lo que, para saber o fijarse de lo que estaba hablando. Entonces dice él aquí: aunque Yahoshua mismo no sumergía sino sus discípulos, se retiró a de Yehudá y se fue otra vez a la Galil. Ahora, ¿por qué es que sabemos de que Yeshua no era que sumergía a los que venían a bautizarse, no los sumergía en las aguas, sino que él estaba siempre parado a la orilla? Nos declara la palabra, pero sus discípulos eran quienes se encargaban de llevar a la gente hacia el río, al Canaán, y ahí es donde que los sumergían y los bautizaban a ellos. Pero Yeshua no se prestó para ellos, solamente sus discípulos nomás. Porque hay una palabra poderosa que él dio una vez en el libro de Mateo. Vayamos al libro de Mateo capítulo 3, 11. Mateo 3, 11, ¿qué es lo que nos dice la palabra ahí? Con el Juan el Bautista. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista ahí? Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces eso fue lo que sucedió. ¿Cuándo? En el día. ¿Qué día se sucedió eso? ¿En de cuánto? El día de Pentecostés, el día de Shavuot. Por esa razón, por esa causa, entonces, ¿de qué vemos ahí lo que está? Pasando al versículo 4, dice: como tenía que pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José. Eso era lo que estábamos hoy en esta mañana hablando, acerca de la heredad de que había dado Jacob a José. Eso le dio en un tiempo
cuando estaba ahí en Egipto, ¿cómo es que lo dio? Si él todavía no... José estaba en Egipto y también Jacob ingresó a Egipto, pero sin embargo cuando él habla de que le ha dado una heredad, esa era una heredad para el futuro, cuando el pueblo iba a salir de ahí, de Egipto, y ahí es cuando ellos fueron llevando los huesos de José, y cuando ya se establecieron en la tierra de Canaán, justamente en el lugar donde que declara la Biblia, o como dice aquí, de que tomó esa heredad Jacob y le dio a José. Entonces ahí fue donde que enterraron al fin, dieron ya la sepultura a los huesos de José. Durante todo ese tiempo, imagínense, pasaron cargando los huesos de José durante 40 años en el desierto, fuera de eso cruzaron a la tierra prometida, hasta que todos se asentaran y fueran tomando ya sus posesiones. Cuando Josué los introdujo a la tierra prometida, entonces fue que les dividió las tierras. Y una vez cuando las tribus de Efraín y Manasés obtuvieron ya su parcela o su porción, es cuando ya descansaron por fin los huesos de José. Acuérdense que José antes de morir les hizo prometer a ellos, dijo, cuando vayan a ser liberados de aquí, de las manos de los egipcios, no se olviden que también tienen que llevar mis huesos. ¿Por qué? Porque sabía José a dónde es que tenía, y muchos de los patriarcas sabían por qué era la importancia de enterrarse en aquel lugar. Es lo mismo que nosotros también tenemos una promesa, ¿no es cierto? Aún no la tenemos ya literalmente, se podría decir, pero en nosotros hay una promesa de que en el futuro heredaremos algo que todavía no lo vemos visible, pero que en el futuro se hará, lo mismo como sucedió con aquellos. Entonces aquí nos da a entender algo de que vemos nosotros de cómo la palabra de Dios dice que es perfecta, es viva y eficaz, ¿no es cierto? Dios se encargó de ir detallando cada puntico de la historia para que en el futuro todos esos eventos se vinieran a dar de la forma como vayan encajando, como un rompecabezas más o menos, que todo va encajando a su perfección. Y eso es lo que prácticamente estábamos viendo hoy de mañana, de cómo es que Dios tuvo una mentalidad tan suprema de que Él lo fue mirando cómo era que las cosas tenían que pasar y suceder. Y a veces el hombre quiere torcer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios va a tener que seguir adelante, sea con el que quien quiera Él escoger, o aunque sea esa persona rechace, pero su propósito tiene que seguir adelante. Y así también es con nuestras vidas. Dios nos llamó al camino de Él, nos hizo entender su palabra, su verdad, pero ahora si nosotros no nos disponemos a que Él nos utilice como vasos en sus manos, pues nos desecha y busca otro, pero su voluntad tiene que seguir para adelante. Él no se va a detener por algo que nosotros tal vez nos queramos poner en rebeldía. Es lo mismo que sucedió con el rey Saúl, como vimos la historia, ¿sí o no? Entonces Dios tiene que buscar algo, pero su propósito, su finalidad tiene que seguir adelante, sea con la persona que sea o no. Entonces, volviendo al tema, vamos a ver en dónde es que nos dice la Escritura que Jacob compró esa heredad para poder darle a su hijo José. Está en el libro de Génesis, capítulo 33, del 19 al 20. Lo vamos a ir analizando con las Escrituras para que no salga de nada de nuestros labios que no esté escrito en la palabra. Génesis 33, 19 al 20, dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que quiere decir, esto es el Dios de Israel. Vemos que adquirió una parcela, y en esa parcela él edificó un altar en la cual él adoró al Señor. Eso debemos tener presente para poder entender qué era Samaria y por qué es que los judíos no pasaban por Samaria, sino que, acuérdense que el cuadro, ya vimos una vez aquí un mapa acerca de cómo está ubicado Israel, es más o menos una franja así larga. Entonces en la parte norte de arriba está lo que es Galilea, al centro está Samaria y en la parte de abajo está lo que es Judea. Entonces cuando la historia aquí vamos a ver que Yeshua dice que él subió de Judá para Galilea,
dice que la historia, hablan de que los judíos, antes de que viniera el Mesías, dice que evadían Samaria para poder subir allá, pero ahora aquí no le está evadiendo Yeshua, sino que dice que le era necesario pasar por ahí. Entonces vamos ahora a entender de por qué fue la razón de que él necesitaba pasar por ahí. Entonces, vemos que aquí adquiere una parcela Jacob, ¿no es cierto? En esa parcela dice que él edifica un altar, y eso debemos tener en cuenta para más adelante poder indagar en ella. Entonces, y él lo llama a ese lugar, dice el Eloa, el Dios de Israel, ¿no es cierto? Entonces, ahora pasando al libro de Génesis mismo, al capítulo 48, 21, 22. De mañana estamos moviendo. Ahora yo creo que mañana y la tarde nos vamos a memorizar ya los libros para movernos más rápido, ¿no? ¿Qué dice 28 qué? 48, 21, 22. Génesis mismo. ¿Lo tiene? Dice, y dijo Israel a José, aquí está hablando ya cuando estaba bendiciéndole Jacob a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Y entonces ahí es cuando José lo quiere rectificar para que, o corregir acerca de la bendición, pero él es que dice, sí, yo lo sé cómo estoy haciendo. Entonces más abajo al final dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces vemos que ahí está una promesa que le está dando Jacob. Ahora José está esperando él heredar ya literalmente esa tierra que le ha dado a él. No, pero sí él tenía todo ahí en Egipto. Él era el segundo del faraón, lo tenía todo. Pero esto él está hablando, dice, ¿para cuándo? Para cuando sean libertados. ¿Entiende? Entonces, ¿quiénes eran los que iban a heredar esa posesión? Quién sabe, tampoco haya sido Manasés ni Efraín, pero sus descendientes, ellos sí que les tocó. Y ahora más adelante vamos a ir viendo todo aquello. Acuérdense que aquí lo que está diciendo Israel dice, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros. O sea, no se va a olvidar de lo que ellos ingresaron a Egipto, porque tarde que temprano los va a sacar de ahí. Entonces, para poder nosotros ver que esa heredad que ahora les está, primeramente vemos que Jacob adquirió, ¿no es cierto? Y después dice que obtuvo una parte más de la tierra con su espada y con su arco, ¿no es cierto? Y ahora entonces vamos a ver en el libro de Josué cómo es de que esta profecía que le fue dado años atrás, entonces se cumple cuando ellos ingresan a la tierra prometida y entonces toman posesión de la tierra a la cual Dios les dijo que les haría cruzar. Entonces vámonos a ubicar en el libro de Josué capítulo 24, el versículo 32. Capítulo 24, Josué, versículo 32. Aquí nos habla acerca de los huesos de ¿quién? De José. ¿Se acuerda que él dijo en Egipto, antes de que él muriese? Él dijo, no me dejen aquí, sino que cuando ustedes sean libertados, también tienen que llevar mis huesos para que den sepultura en Canaán. En versículo 32 dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Entonces, para entender entonces todo esto acerca de lo que es Samaria, entonces nos ubicamos más o menos en dónde estábamos, ¿no es cierto? De lo que había comprado Jacob, pasó a sus hijos y a la final vino a ser herencia para ¿quién? Para Efraín y Manasés. Acuérdense que lo que estábamos estudiando hoy de mañana acerca de la división de lo que sucedió con las tribus. Judá se fue para el sur y el otro para arriba. Y entonces, ¿qué pasó después? ¿Quiénes fueron a habitar en Samaria? Ya vimos también, más adelante vamos a ver también, pero hoy de mañana vimos de que quién fue el que los expulsó de aquel lugar y por qué es que vino trayendo más gente. Entonces, esa es la importancia de escudriñar las Escrituras para poder saber por qué es que al Mesías le era necesario pasar por Samaria. Para poder entender, no es solamente un nombre o una ciudad que nosotros podamos decir, es Samaria y ya, y nos desinteresamos. No, hay algo especial en Samaria, que por qué es que el Mesías dice que le era necesario. La historia cuenta de que
los judíos evadían Samaria, porque no querían ni siquiera hablar con ellos. Por eso es que la mujer más adelante dice ella, ¿cómo es que tú siendo judío estás hablando conmigo que soy mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no hay comunicación. Ahora vamos a ver más adelante. No nos adelantemos. Y entonces, esa era la razón del Mesías, porque es que le era necesario pasar por ahí. Entonces vamos a seguir adelante. Vamos al capítulo 4 de Juan, vamos a regresar allá. Versículo 6. Ya explicamos acerca de qué era Sombrón, Siquem y todo aquello que Jacob había comprado, ¿no es cierto? Ya descubrimos dónde fue comprado, a quién le fue dado y en dónde está ubicado, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos al versículo 6, dice, allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Yahoshua, cansado del viaje, estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué hora más o menos ustedes piensan que es? ¿Se acuerdan cuando el Mesías murió a la hora novena? ¿Qué hora era? Y si dice la sexta, ¿qué hora es? Las 12. Las 12. Entonces, las 12. Sí. Versículo 7 dice, ¿sí ve? ¿Cómo vamos aprendiendo ya poco a poco? Ese es bueno de ir escudriñando. Versículo 7 dice, vino una mujer, porque si leemos literalmente, basándonos nosotros en el calendario que nos regimos ahora por el gregoriano, en la hora sexta, como dice ahí, ¿qué horas piensa usted que es? Las 6. 6 de la mañana o 6 de la tarde, pero dice la hora sexta y calendario hebreo es diferente, o el horario hebreo. Dice, vino una mujer de Samaria para sacar agua. Y a Joshua le dijo, dame de beber, porque los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí el escritor está dando a entender de que junto con el Mesías no había nadie, simplemente estaba él solo. Y entonces cualquiera va, si es que no da esa explicación él, entonces se preguntarán, bueno, ¿y los discípulos dónde estaban? ¿Que le abandonaron? Entonces aquí explica y él dice que se fueron a la ciudad o en busca de algo. Versículo 9 dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos entre sí. Ahora, ¿cuál era el problema aquí para que ellos no hubieran ese tipo de, de comunicación que ellos no tenían? ¿Por qué? ¿Se acuerdan en el caso, por ejemplo, de Cornelio? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Cornelio manda a llamar a Pedro y cuando Pedro viene a la casa de Cornelio, ¿qué es lo que le dice Pedro a Cornelio? Dice, ¿tú sabes cuán abominable es entrar un judío a la casa de un gentil? Ahora, ¿en dónde está escrito eso? ¿Quién fue el que dio eso? No, Pedro a Cornelio. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, 28. Todo eso tenemos que ir analizando para poder entender. Hechos 10, 28. Uh-huh. Ahí era cuando Cornelio tuvo la visión y de que dice que manda a llamar a Pedro, y cuando Pedro subió a la azotea y vio el lienzo que descendió por 3 veces y todo aquello, y entonces él entendió la visión y fue para allá. Pero ahora Pedro confiesa algo a Cornelio y dice 10:28, dice, ¿por qué? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado el Eterno que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, ¿dónde está escrito eso en la palabra o en la Torah? De que es abominable entrar. Era un mandamiento rabínico que habían implementado en ese tiempo los líderes que en ese momento dominaban el Sanedrín o algo así. Volviendo ahora a lo que estamos recapitulando acerca de por qué es que ellos no querían tener comunicación con los samaritanos, de por qué es que los judíos le rechazaban a los samaritanos. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Quién fue el que estaba gobernando ahí en Samaria? ¿Ah? Jeroboam. Acuérdese, Jeroboam, ¿qué fue lo que hizo? Desde mañana estamos viendo lo que él hizo, cómo fue que desvió al pueblo
a pecar, pero aquí podemos ver algo, un poco de hipocresía, tanto de parte del uno como del otro, porque el uno le critica al otro, cuando después también vimos a través de la Escritura que ellos también fueron tras los ídolos y también tras lo que a Dios no le agrada. Y entonces, para poder entender esto, vamos a ver en Primera de Reyes 11:28. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28 al 30. Aquí está hablando acerca de Jeroboam. Acuérdese que cuando 28, 11:28. Entonces dice, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. O sea, ¿a quién? A las tribus de Efraín y Manasés. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, lo rompió en 12 pedazos. Y ahí es cuando le dice a Jeroboam que le va a dar a él las 10 tribus, y al otra Roboam le va a dejar la 1 tribu. De ahí entonces nos saltamos del 37, el 38, mismo capítulo, porque es largo eso para estudiar, pero si usted tiene tiempo, anote el capítulo 11 y léalo todo el capítulo 11, y entonces usted va a poder más a entender. Aquí no nos va a sobrar el tiempo si nos podemos a estudiar todo. Entonces el versículo 37 dice, yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Le está hablando acerca de Jeroboam. Y ahora en el versículo 40 dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ahí es cuando entonces Jeroboam huye hacia Egipto por causa de que Salomón entendió la profecía de que el profeta le dijo que iba a dividir el reino de él, pero que no lo haría en sus días, por amor a David, pero que después cuando su hijo comience a reinar, ahí sí lo dividiría. Entonces quiso impedir todo ese tipo de cosas Salomón para que no sucediera, pero como les digo, la voluntad de Dios tiene que seguir adelante, y él busca la forma. Entonces tuvo que huir Jeroboam y se permaneció allá en Egipto hasta cuando él escuchó de que Salomón murió. Entonces cuando muere, entonces viene la rebelión de parte de los otros, cuando vienen a preguntarle a Roboam cómo es de que ellos, que le aliviane un poco más la carga. Entonces a lo que contesta él, basado en los consejos de los jóvenes, que la presión iba a ser más dura todavía sobre ellos. Entonces ahí es cuando mandan a llamar a Jeroboam, que se había ido a Egipto, y como Jeroboam ni corto ni perezoso, como él sabía que tenía una profecía de que las 10 tribus iban a pertenecer a él, entonces ¿qué fue? Vino, y aquí está lo que me toca a mí, me lo llevo. Y ahí es cuando entonces se divide las 2 tribus. Acuérdense, dice que ellos cogió la casa de ¿dónde? De José, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaban habitando ellos? En Siquem, ahí en ese lugar, en Samaria. Por eso es que todo este contexto que lo vamos a ver se ubica es solamente acerca de Samaria y quiénes eran los que habitaban en Samaria en aquel tiempo. Pero después, ¿qué fue lo que sucedió por toda esa rebelión y por todo eso? Vamos a verlo más adelante. Entonces vamos a saltarnos a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6 y el versículo 7. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahora con Samaria? Con los habitantes que estaban ahí. ¿Fueron expulsados o no de aquel lugar? Claro que sí. Ahora, ¿por qué fueron expulsados? Por lo que habían cometido, la rebelión que habían cometido. Esta mañana estábamos viendo qué fue lo que hicieron ellos. Se edificaron otros altares, otros sacerdotes, otras fiestas, otros dioses, y eso no fue agradable delante de Dios. Entonces veamos ahí mismo en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, 24-41, ¿qué nos dice? Segunda de Reyes, Sí, 4.
Sí, ahorita vimos de que Samaria, de que este rey vino, Salmanasar, se llama el rey de Asiria. Él vino y tomó a todos ellos. Segunda de Reyes, capítulo 17, el 6 y el 7 nos habla acerca de la expulsión o de lo que ellos fueron llevados cautivos de Samaria. Pero ahora vamos a ver en el Segunda de Reyes mismo, capítulo 17, del 24 al 41, es de que después de que este rey Salmanasar lleva cautivo a todos los hijos de Israel, entonces trae nueva gente allá al lugar en Samaria. Acuérdense que en Samaria estaban habitando ¿quiénes? Las partes de las 10 tribus, ¿no es cierto? Entonces, capítulo 24 dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la Torá del Eterno de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Elohim de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer allá. Pero cada nación se hizo, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los hebeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Ahora, si usted toma todos estos dioses que están aquí anotando y los busca por el internet o por la página, los empieza a buscar, van a ver que todos esos dioses están ocultos en diferentes festividades que hoy en día celebran, tanto el cristianismo como el catolicismo. Y de ello es que Dios quiere prevenirnos a nosotros. Por eso es que nos está abriendo el entendimiento para que podamos entender y caminar conforme a lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Vemos que el propósito de Dios se cumple una vez que Dios saca a todos los que estaban habitando ahí y los esparce por otro lado. Entonces Él trae nueva gente para que habite ahí en ese lugar donde fueron sacados los israelitas. Pero Dios, ¿qué es lo que hace? Envía leones y les empiezan a devorar a la gente que estaba ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos entienden eso? Es porque no conocían el Dios de Israel que estaban ahí. Entonces traen un sacerdote, y de ahí podemos ver entonces de que se viene la mezcla y todo eso lo que consiste, y por qué es que hoy en día está hablando aquí Yeshua con la mujer y dice que le era necesario pasar por Samaria, y por qué ellos no tenían diálogo entre samaritanos y judíos. Quién sabe, tal vez por ellos se sentían ofendidos por la traición de que se mezclaron con los gentiles o algo así. Solamente sabemos de ello qué sucedería ahí. Entonces vamos a ver que más adelante, hasta llegar al 41, vemos que dicen que ellos temían al Eterno, pero también adoraban otros dioses. O sea, su corazón estaba dividido. Y es algo que aquí nos enseña para nuestras vidas, de que nosotros tampoco podemos estar divididos, confesando que creemos en Dios, pero haciendo cosas que no son agradables a Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra fidelidad para con Él? Y vamos a leer lo que dice ahí. Dice el 32. Temían a Yahweh e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Dice, temían a Yahweh y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Y qué fue lo que dijo a través de Moisés el Eterno? Que a la tierra donde que vas a pasar, dice, no harás tan conforme a las costumbres de ellos, ¿cierto? Porque es abominación. Pero aquí, sin embargo, estos aprendieron a temer al Eterno, pero también tenían sus dioses escondidos. Y eso no es lo que Dios anda buscando. Por eso es que
a la mujer samaritana, más adelante le dice, porque Dios anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ese es el verdadero Israel que Dios anda buscando, no a medias, que no esté yo por acá por un lado y por acá también esté con otro pensamiento. No puede haber 50-50 en el reino del Señor. En el camino del Señor tiene que haber un 100%, dedicación solamente a Él y nada más. No podemos estar divididos en dos pensamientos. Como dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si creer que los Baales son dioses, servir a ellos. Y si crees que el eterno Yahweh es el Elohim de Israel, pues ven y sírvele a Él. Pero no puedes estar entre dos pensamientos, a favor de acá y a favor de acá, no. Por eso es que nos da una amonestación al Espíritu, a la iglesia en el libro de Apocalipsis, cuando dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, ¿qué es lo que dice? No vomitaré, Te vomitaré de mi boca. Entonces no podemos estar en dos niveles, que por aquí uno y que por acá otro. No, tenemos que ser por el camino que Dios quiere, 100%. Entonces aquí, ¿qué hacían ellos? Temían al Eterno, pero también ¿qué hacían? Tenían sus dioses escondidos por ahí, y eso no es bueno, porque tal vez a los ojos de la gente nosotros nos podemos mostrar todo así bien calmaditos y todo, y tenemos algo escondido que ellos no saben, pero a la final Dios utiliza eso para avergonzarnos a nosotros mismos de qué es lo que estamos haciendo. Versículo 35 dice, con los cuales Yahweh había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Yahweh que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Yahweh vuestro Elohim, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Yahweh aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ahora, hasta hoy, ¿era solamente hasta ese tiempo el cual fue escrito? No, aún hacen hasta este tiempo más. Sino que el diablo o Satanás, el adversario, que el Señor lo reprenda, utiliza diferentes medios para él llevar sus propósitos, y de los cuales Dios dice que nosotros, como tenemos el Espíritu, tenemos que saber discernir. Antes, ¿cómo ofrecían ellos el sacrificio al dios Moloch? Dice que el dios Moloch era un barrigón grande, ¿no es cierto? Y dice que metían ahí leña, y encima de eso echaban a los niños recién nacidos ahí y los quemaban para sacrificarlos. Pero ahora él con las leyes que existe ahora de los derechos humanos y todo eso, ya no se ve ahí. Pero sin embargo aquí en esta nación se practica mucho eso. ¿De qué forma? El aborto, ahí está. El diablo es astuto, él busca las diferentes vías para hacer, pero para llevar sus propósitos. Pero el hombre de Dios lo discierne todo, es como dice el apóstol Pablo. El espiritual lo discierne todo. Ahora ya no hay esas estatuas ni nada donde que vayan a sacrificar, pero sin embargo el enemigo cambia. Y ahí está, los abortos, también sacrificios a este dios Moloch. Entonces simplemente cambia de estrategia. Y de ello tenemos que estar pendientes para poder saber discernir todas aquellas cosas. Entonces vemos quiénes eran aquellos que estaban en Samaria, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿por qué es que el Mesías dijo de que le era necesario pasar por Samaria? Hoy en la mañana declaramos una palabra, o Otoniel dijo acerca de ello, que dijo que él no había sido enviado sino ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles eran esas ovejas perdidas? Los que estaban esas 10 tribus esparcidas por ahí. Él no vino a otro pueblo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Perdidas en qué? ¿Perdidas porque no conocían la casa o perdieron las llaves y no sabían el camino cuál es? No, perdidas espiritualmente. No sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. No sabían quién era el verdadero Dios y quién era... Porque tenían dos pensamientos. Ahorita estamos hablando de ver. Temían al Eterno, pero también temían ¿a quién?
a dioses falsos, lo cual no es. Entonces, cuando dice el Mesías, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es lo que está diciendo él a la mujer samaritana. Me es necesario pasar por aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde que están aquellas tribus, las cuales están perdidas. Y a ellas hay que anunciarles el mensaje. Y más adelante vamos a ir viendo cómo es que ellos aceptaron el mensaje del Mesías así. Y de una la creyeron ellos. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido dogmatizados por lo que enseñaban ese tiempo ahí los del judaísmo. ¿Entiende ahora? ¿Por qué es que Yeshua en su propia casa, sobre los judíos mismos, hubo rechazo contundente donde él? Pero acá donde los samaritanos, la mujer tiene un diálogo que a usted le va a mirar más adelante cómo es en ese diálogo de que ella trata de conocer, trata de buscar, trata de ver lo que ella quiere. Y vamos a seguir adelante. Estamos donde? En el versículo 9, ¿no? Vamos al versículo 10. Entonces la mujer, ¿qué es lo que le está pidiendo a él? Yahushua dice, le respondió. Y primerito le dijo Yahushua, dame de beber, ¿no es cierto? Y es la mujer que le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Porque ni siquiera, entre judíos y samaritanos, ni siquiera nos hablamos. ¿Cómo es que tú estás pidiéndome a mí? Entonces a lo que dice eso, entonces Yeshua le responde en el versículo 10, dice, si conocieras el don de Yahweh, acuérdense aquí dice el don de Yahweh. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Ahora, ¿qué será? ¿Algo literal? ¿O algo que el Mesías está tratando de iluminarle a aquella mujer acerca del agua? Algo espiritual. Algo espiritual. Acuérdese que el agua representa el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando aquí dice él, si conocieras el don de Yahweh, el apóstol Pablo, el don de Yahweh nos lo enseña a nosotros en el libro de 1 de Corintios, nos habla en el libro de Corintios acerca de los dones espirituales. Entonces lo que le está diciendo aquí Yahushua, él dice, si conocieras tú el don de Yahweh, ¿y quién es el que te dice a ti, dame de beber? Entonces tú le pedirías que el Espíritu que le está queriendo dar. Acuérdense que el Espíritu representa el agua. Él dice, yo te daría agua, y agua viva, no agua cualquiera. Seguimos adelante. Dice, la mujer le dijo, maestro, no tienes con qué sacar. Mire, todavía estaba ella con el velo en donde, puesto en los ojos, no entendía. Ella pensaba que el Mesías estaba hablando literalmente acerca del agua y del que era de sacar del pozo, pero el Mesías no estaba hablando de esa agua. Estaba hablando acerca del Espíritu que tenía que le quería dar. Dice, ¿cómo es que tú siendo... ¿En dónde estamos? Perdón. En el 12. Ok. Dice el 12, ¿acaso... el 11, dice, la mujer dijo, maestro, no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde entonces obtienes esa agua viva? Versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de donde bebían él, sus hijos y su ganado? Entonces aquí hace referencia a ¿quién? Al padre, ¿no es cierto? Jacob. Ya entendimos qué fue lo que hizo él allá en ese lugar. ¿Se acuerdan? Cuando fuimos al principio, de dónde que obtuvo la heredad Jacob, que dice que edificó él ahí. Edificó un altar. ¿Se acuerdan? Al principio. Por digo, tengan en pendiente ello. Entonces edificó, dice, un altar. Y en donde que dijo él que se llama Elohe, que es el Dios de Israel. Versículo 13 dice, Yahushua le respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? En aquel tiempo a los padres les fue dada la revelación, pero no la revelación total de lo que Dios quería hacer con su pueblo. En aquel tiempo solamente les fue dado una parte de la revelación de la cual ellos entendían y caminaron, mirando un día que tal vez se iba a cumplir la profecía de la cual el Mesías iba a traer la revelación total y completa. Lo que ellos tenían era parte de lo que Dios había revelado. Por eso dice el Mesías ahí
el que beba de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed, porque querrán saber más y más acerca de lo que es. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final? Pero el Mesías está diciendo a esta mujer, pero el agua que yo te daré a ti a beber es aquella que salte dentro de ti. Y dice, pues salte ¿para qué? Para vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien tú has enviado. Entonces Dios, el Mesías, lo que está diciendo es aquí, en otras palabras, dice, yo te traigo la revelación completa. Y esa es la agua que yo te quiero dar a ti para que tú entiendas, y al comprender eso tú vas a alcanzar la vida eterna. Lo que Jacob, tu padre, y el resto de nuestros padres obtuvieron fue parte de la revelación, pero hoy yo traigo la revelación total de ello. Por eso es que el Mesías dice, ni siquiera se les ocurra que yo he venido a abolir la ley y los profetas, sino que yo vine a dar su correcta interpretación, a anunciar todo ello. Él no vino a quitar, él vino simplemente ¿a qué? A explicar toda la revelación que estaba. Acuérdese que el Antiguo Testamento es algo que está codificado. El Nuevo Testamento es la revelación de lo que está en el Antiguo Testamento, o lo que le llaman el Antiguo Testamento. ¿Entienden? Entonces vamos al versículo 15. Versículo 15. La mujer le dijo, maestro, dame de esa agua. Mire, ahora la mujer se interesó ya por esa agua. ¿Y quién no le va a interesar? Y entonces, ¿a quién no le va a interesar de cómo alguien que está hablando conmigo dice, si tú tomas de esta agua, vas a tener sed, vas a tener que volver nuevamente a sacar más agua, pero el agua que yo te quiero dar a ti, ya no vas a tener sed, sino que de tu interior brotará. Pero ella pensaba que era literalmente agua. Pero el Mesías no estaba hablando literalmente de agua, estaba hablando acerca del Espíritu. Y ahora más adelante vamos a ver por qué es que el agua se relaciona con el Espíritu. Versículo 15, la mujer le dijo, maestro, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga más aquí a sacarla. Mire, continúa todavía ¿qué? Hablando literalmente acerca de lo que está ella pidiendo, del pozo ese del agua. Y a Joshua le dijo, ve, llama a tu esposo y ven. Entonces, aquí ¿qué es lo que le pone el Mesías? Él en un principio no se revela, no le da a entender de que él es el Mesías, sino que ahora le pone a prueba a la mujer. Es como si el terreno que está buscando el Mesías es el adecuado para él depositar su palabra. ¿Entiende? Y eso es lo que está buscando también en cada uno de nosotros. Un terreno que esté bien fertilizado en el cual pueda depositar su semilla. ¿Entiende? Porque ahorita él le pone a prueba para ver si ella habla con la verdad o no habla con la verdad. Por eso le dice ahí, dice, Yeshua le dijo, ve, llama a tu esposo y ven. La mujer le respondió, mire, honestamente le respondió que dijo, no tengo esposo. Le dijo Yeshua, bien has dicho, mire, este rato ella salió bien ahí, ¿no? Dice, bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 esposos has tenido y el que tienes ahora no es tu esposo. Tienes razón en lo que has dicho. Mira, le probó, la mujer habló con qué, con la verdad, le fue sincera, y eso es lo que Dios anda buscando en cada uno de nosotros, un corazón verdaderamente que esté arrepentido y que quiera venir al servicio del Señor, no solamente venir con un arrepentimiento así entre comillas y que hoy sí y mañana no, eso no quiere Dios. Por eso siempre hemos dicho de que el amor por la verdad siempre le va a traer revelación a cualquiera. No es solamente de que nosotros estemos aquí, que uno esté por allá, el otro por acá. Todos pueden recibir revelación de Dios si nosotros nos depositamos en sus manos y tenemos amor por conocer la verdad. Solamente así Dios se va a revelar de su palabra, nos va a dar a conocer. Versículo 19 dice, la mujer le dijo, maestro, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Sin embargo, ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ahora, ¿quién decía eso que era en Jerusalén de adorar? Entonces, cuando la mujer dice, veo que tú eres profeta, ¿no es cierto? Tenía ella un conocimiento acerca de que Moisés dijo una vez, profeta de en medio de vosotros nos levantará el Eterno, a él oiréis, ¿cierto? Pero ahora, entonces, ella
comenta y dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿A cuál padre se está refiriendo? ¿A Jeroboam? No, por supuesto que no. Vemos que ahí en Samaria, ¿qué fue lo que pasó con Jeroboam y todo eso? Fue que desvió al pueblo a ir en contra de Dios, a rebelarse contra Dios. Lo que está citando ella es Abraham, está citando a quién más. Está citando a Isaac, está citando a Jacob. ¿Y por qué Abraham? Vamos a ver en Abraham 12:6 de Génesis. Porque Abraham también pasó por ahí por Siquem. O sea, mire cómo Dios, desde un principio, todo él fue poniendo, para que al final se pudiera entender. Capítulo 12, versículo 6. Aquí es cuando el Eterno le llama a Abraham. Dice, y pasó Abraham, ¿lo tiene? Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces de la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh quien le había aparecido. Entonces, ¿qué es lo que hizo también ahí Abraham? ¿Qué es lo que hizo Jacob también ahí? Entonces, lo que dice en lo referente a Jerusalén es cierto también, porque Dios estableció que en Jerusalén era el lugar en donde que Él había establecido para poner su nombre, y ahí es donde que tenían ellos ir a adorar. Eso lo vemos en Primera de Reyes 11, 35, 36. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 35, 36. Dice, pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Entonces, lo que estaba diciendo la mujer era verdad. Dice, ustedes dicen que Jerusalén es el lugar a donde que se debe adorar, pero nuestros padres adoraron aquí, y ahora es cuando el Mesías le va a abrir los ojos a ella y le va a mostrar algo. Entonces dice, Yeshua dijo, estamos en el versículo 21. Yeshua le dijo, créeme mujer, que viene en ti un tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán, dice, ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, ¿ok? Porque no han recibido toda la revelación. Dice, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los yahuditas. Y aquí es donde que quería yo parar algo para ver, porque la palabra salvación en hebreo es Yeshua. Yeshua, en otras palabras, lo que está diciendo es, dice, porque Yeshua viene ¿de dónde? De la tribu de Judá. Porque hoy en día todo el mundo lo llama judío, judío. ¿Quién sabe si es de Manasés, de Efraín, de Dan, Neftalí? Y a todo el mundo lo dicen hoy en día judíos. Pero judío es el único que existe, ¿en dónde? De la tribu de Judá. La única palabra, hay 2 veces en la Biblia donde que se menciona, creo que es en el libro de Esther, el uno, y el otro es en el libro de Jeremías, en donde que se le nombra a la primera vez que aparece la palabra judío, en donde que es de Mardoqueo. Dice judío, que era Mardoqueo. Pero de ahí en adelante ya no, y en el Nuevo Testamento es cuando empieza de nuevo a aparecer esto acerca de judíos. Pero judío, ¿a quién se le decía? El pueblo era hebreo. Judío se le decía a uno solo, que era de la tribu de Judá. No eran todos judíos, las 12 tribus no eran judíos. Cada uno tenía su diferente nombre. Si era Dan, era Danita. Si era Manasés, Mananesita o algo así. Si era Efraín, Efraimita. Pero no eran todos judíos. Judío era solamente uno, Judá. Entonces lo que está diciendo aquí, que la salvación, o lo que está diciendo él, este personaje, este Mesías, o este Yeshua, que dice salvación, viene de la tribu de Judá, para que se cumpla la profecía que fue dada a través del ángel. ¿A quién? A María. ¿Se acuerdan el libro de Lucas? Dice, y este será grande y será dado el hijo, ¿qué dice? El trono de su padre David, y su reino nunca terminará, ¿no es cierto? Entonces, en el versículo 23 dice, pero viene un tiempo y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren.
Dice el 24, Elohim es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Y entonces en el 25 le contesta a la mujer, porque ya entiende lo que el Mesías le está tratando de explicar a ella, lo que le está tratando de decir. A ella le está tratando de dar ¿qué? Lo que le hace falta a ella. El agua, que está hablando acerca de ¿qué? Del espíritu. Pero ella vio en un principio que él habló con la verdad, ella habló con la verdad. Y ese es lo que ella, sino que ella no tenía el don, porque dice, si tú conocieres el don de quién es que te dice, dame de beber, tú le pedirías, o el don de Yahweh. ¿Y cuáles son los dones que el apóstol Pablo nos menciona más adelante? Discernimiento y todo ese tipo de dones, ¿entiendes? Sabiduría. Entonces ella tenía verdad, pero no tenía el discernimiento para todo ese tipo de cosas. Y lo que estaba faltándole a ella, ¿cuál era? El espíritu, el agua que estaba queriendo darle ¿quién? El Mesías, ¿entiende? Entonces el Eterno que dice que ahora anda buscando a personas que adoren. ¿Cómo tienen que ser esas personas? En espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque en espíritu, para nosotros adorar en espíritu al Eterno, tenemos que saber discernir las cosas. Porque hoy en día vemos que hay una cantidad de música. Una cantidad de música. Y si nosotros no conocemos los trasfondos de dónde provienen esas melodías, entonces eso no es agradable delante de los ojos del Eterno. Y le disfrazan como cristiana y le hacen pasar por todo ahí. Y esa es abominación delante de Dios, porque no es bueno. Entonces aún en la música y aún en diferentes cosas tenemos que nosotros saber discernir. Por eso es que nos ha sido dado el Espíritu. Dice el 25, le dijo la mujer, sé que viene el Mesías. Ella tenía conocimiento de que un día habría de venir el Mesías. Por eso es que ella confiesa y sé que viene el Mesías, el llamado ungido. Cuando Él venga, dice ella, nos declarará todas las cosas. ¿Qué está diciendo aquí? Nos revelará lo que estamos buscando. Por eso es el diálogo arriba que dice, el que bebe de esta agua siempre tendrá sed. Pero el agua que yo les voy a dar, esa saltará en su interior que lo llevará ¿a dónde? A la vida eterna. Y aquí está diciendo ella, aunque no entiende lo que está hablando, pero mire lo que está confesando. Dice, cuando Él venga, nos declarará, o sea, nos revelará acerca de lo que está escrito. Y imagínense cómo se hubiera puesto la piel o la mujer en ese momento cuando le escucha lo que dice en el 26. Dice, Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense. ¿Cómo es la mujer que después de que todo ese diálogo y cuando le dice, sabemos que va a venir el Mesías? Y cuando el Mesías le dice, yo soy el que está hablando contigo. ¿Cómo fue que se puso la mujer? No sabemos. Entonces aquí hace una pausa. No, le creyó. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante lo que pasa. Dice, en ese momento llegaron sus discípulos y se asombraron, dice, miren, de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? ¿Por qué? Ya sabíamos de por qué es que ellos no se comunicaban, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ellos guardaron silencio, porque sin embargo, a lo mejor recibía una amonestación de parte de Yeshua, ellos ahí por mantener ese tipo de secretitos de ellos. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro, ya no le interesó el agua ya. Ahora le interesó el agua que él le iba a dar. Ya no le interesó el agua que estaba teniendo en el cántaro porque ella la dejó ahí. ¿Y por qué le esperó el Mesías? Porque el cántaro lo dejó ahí. Porque él se hubiera levantado y se hubiera ido, pero no, la mujer, ni siquiera menciona aquí, dice la mujer, le dijo, ya vuelvo, nada de eso. Dejó el cántaro y salió disparada porque recibió la noticia de que había conocido ya al Mesías. Y así tenemos que ser nosotros también al recibir las buenas nuevas. Dejar todo para seguirle al Señor. ¿Entiende? No tiene que haber obstáculos ni nada que nos impida en nuestro camino el servir a Dios. Porque acuérdese que lo más interesante es el galardón que vamos a recibir de parte de Él. Si nosotros dejamos aquí todo, a veces familias vamos a tener que sacrificar por causa de la obediencia a Dios. Por causa de la verdad. Claro, por causa de la verdad. ¿Por qué? Porque el que dijo que nadie poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Me entiende? El que no es digno, dijo el Mesías, de dejar esto y esto, no es digno de mí. Y por causa de la verdad, todos los días vamos a ser vituperados, mal vistos, injuriados,
¿Quién sabe de cuántas cosas nos califican? Ahora, ¿nos rendiremos por ello? No, sigamos adelante. Por eso es que la otra vez el pastor estaba hablando, tomemos siempre, cuando todo ese tipo de cosas vengan a nuestras vidas, miremos el cuadro del Mesías. ¿Cómo fue que a él le trataron? Entonces, no nos quejemos si un día nos tratan también de esa manera. Si a nuestro maestro lo trataron así, ¿cuánto más a nosotros? Él dijo que si del palo verde hacen leña, ¿cuánto más del seco? ¿Entiende? Porque un palo verde es difícil hacer leña, pero sin embargo la gente lo hizo. Ahora nosotros que somos palos secos, ¿cuánto más todavía? Entonces, qué malo que dice. Dice, en ese momento llegaron sus discípulos, ¿cierto? Entonces la mujer, el 28 dice, la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Mire, hasta ellos más también estaban sin entender cuál comida es. Pensaron que la mujer le fue a venir trayendo unas tortas o algo así. Claro, tortas, dicen, preparaban, sí, tortas, pero no las mexicanas. ¿Quién sabe qué tortas sería ahí? Pero pensaron ellos también que fue a traerle algo de comer. Pero él estaba hablando acerca de qué? De la voluntad del Eterno, la que tenía que cumplir. Dice, y a Josué les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para que llegue la cosecha? Pues miren, dice, les digo, levanten la vista y miren, los campos ya que están ya blancos para la cosecha. El que cosecha recibe un salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que cosecha se gocen juntos. Porque no esto es verdadero el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y eso es lo que sucede en el camino del Señor. ¿Quién sabe nosotros o alguien a nosotros nos habló una palabra alguna vez? Alguien en nuestras vidas dobló rodillas día y noche por nosotros. Y hoy estamos aquí. No es que vinimos así de la noche a la mañana. Dios tiene un propósito. Es como nosotros hoy sembramos la palabra. No nos hacen caso, no nos frustremos por ello. ¿Por qué? El día de mañana esa palabra que usted sembró va a hacer efecto. Es en la voluntad de Dios que va a ser. Claro, es así en la voluntad de Dios. Nosotros hoy ponemos la palabra. ¿Quién sabe el día de mañana? Esa palabra que pusimos, Dios comienza a fertilizar el corazón y da fruto. ¿Para qué? Para el reino. Y así es. Y si sin embargo, a nosotros nos han mal enseñado, especialmente en el cristianismo, es de que tú le abres la palabra, le convenzas y que haga la oración de fe ahí ese rato. Así no es, porque ahora ya entendemos cómo es. ¿Cómo es que trabaja esto? No es basado en emocionalismo, ni sentimentalismo, ni nada de eso. Usted dé la palabra, si le acepta, siga ahí dándole palabras, hasta cuando le digan, ya basta, no quiero más palabras. Ya, ahí déjelo. Pero no por ello usted lo rechace ni nada de eso, sino déjelo ahí, quietito. Y el día de mañana por allá se va a ver que va a empezar con las agüitas de eso, va a empezar a crecer la planta. ¿Entiende? Es que es así. Aquí él está declarando, otros fueron los que sembraron y ahora ustedes están entrando en las labores de la cosecha. Ahora, ¿quién sembraron a ellos? Tal vez ese sacerdote que le trajeron de regreso, tal vez la palabra que llevaron unos profetas, sembraron porque ellos tenían conocimiento acerca de las cosas, porque ella no se va a inventar que sabemos que va a venir el Mesías, tenía conocimiento de ello, ¿cierto? Por eso ellos entendían eso. Dice versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Mire, cómo es tan fácil a una persona que no tiene mucha teología, ni mucho mandamiento rabínico, ni mandamiento de hombre, o mucha teología que haya sido inculcado, de la cual se haya enraizado en la persona, que ellos creyeron automáticamente, rápidamente sabían ellos lo que estaban esperando. Y no es como hoy en día, si uno se va a predicar, y me ha tocado a mí de ir y dar el mensaje a personas que están enraizadas en el cristianismo, en todo ese tipo de teologías, de fiestas, de Navidad y todo eso. Usted va con el mensaje y lo rechazan.
Porque ellos están sembrados, ellos están cegados, ellos tienen la mente llena de todo ese tipo de cosas que no son agradables delante de Dios. Y si uno va con la verdad, a usted lo rechaza. Pero una persona que no tiene nada de esa teología ni de todo ese tipo de cosas en la mente sembrado sobre ellos, podemos decir una religión, porque eso es lo que es una religión. Entonces son más dóciles a entender la verdad. Miren los samaritanos aquí cómo entendieron la verdad, porque ellos no habían sido dogmatizados ¿con qué? Con el judaísmo de aquel tiempo, que estaba llevando muchas cosas que no eran conforme a la palabra de Dios, sino era conforme a la tradición de los hombres, a la tradición de los ancianos. Ahí vemos un ejemplo cuando los fariseos le critican a quien, a Yeshua, le dice: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos según la costumbre de los ancianos? Y Yeshua le dice: ¿y usted y vosotros por qué invalidáis el mandamiento del Eterno por vuestra tradición? Los ponían más énfasis era en las tradiciones antes de lo que dice la palabra de Dios. Y así es hoy en día lo que sucede. Entonces, unos son los que siembran y otros son los que cosechan. Versículo 40 dice: entonces cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Mire cómo le habrían disfrutado esos 2 días ahí con la enseñanza y todo, ¿no? Versículo 41 dice: y muchos más creyeron por su palabra. Ellos le decían a la mujer: ya no creemos por la palabra tuya. Ahora ya la mujer ya no le creía solamente por lo que ella fue con el mensaje, sino que ahora dice: porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que ellos entendían, que ellos comprendían y ellos sabían de que Él era el Salvador del mundo, aquel que tenía que venir en aquel momento. Entonces, esas 10 tribus que estaban perdidas por ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaban habitadas? A eso es lo que nosotros entendemos hoy en día, la palabra que dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Entonces, ahora para terminar, vayamos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 y 39, y vamos a ver lo que les dije en un principio de por qué es que el Espíritu tiene relación con el agua. Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fiesta es esa que estaban ahí celebrando? Es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Y en el último y gran día de la fiesta tenía una costumbre el pueblo judío en traer agua del Siloé. Había un estanque de Siloé donde traían, y es que regaban ahí encima de las ofrendas y daban gracias al Eterno por la lluvia temprana y la lluvia tardía que ellos habían cosechado de las bondades de Dios que había dado. Y cantaban salmos. Eso es lo que declara el libro de Isaías. Si vemos un momentito el libro de Isaías, capítulo 12. El libro de Isaías, capítulo 12. Antes de leer el Juan, vamos a Isaías, capítulo 12. Y es lo que dice. Capítulo 12, versículo 3 al 6. Dice, ¿lo tenemos? Dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, que es Siloé. Y diréis en aquel día: cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Yahweh, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto en toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Ok? Entonces, en el último y gran día de la fiesta, cuando venían los sacerdotes ya trayendo el agua del estanque para regarlo o depositarlo ahí en el lugar de las ofrendas, entonces ellos acostumbraban decir eso, cantar los salmos, que es el 118, y confesar lo que decían en Isaías, lo que acabamos de leer. Pero en ese momento, en ese instante, se levantó el Mesías, como dice aquí. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido aún glorificado. Imagínense cómo era el semblante de los judíos en aquel momento cuando entendieron esa palabra y cuando él se levantó en medio de la fiesta y le dijo eso. La revelación. Pero sin embargo, como dice el libro de cuál es, Corintios, creo que es donde que dice que todavía tienen un velo, que cuando leen el Antiguo Testamento todavía tienen, dice, un velo. Y ese velo no se les va a ser quitado hasta cuando ellos decidan conocer la verdad que es a través del Mesías. Solamente ahí es que ese velo será quitado. Pero el Señor cumple su voluntad, tanto para con nosotros como para ellos. Un día serán redimidos también, será quitado ese velo. Y si no existe rebeldía, como en aquel tiempo las 10 tribus se rebelaron contra el Eterno yendo en pos de diferentes cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y de todo ello sirve como ejemplo para que nosotros podamos limpiarnos de toda contaminación, como dice el apóstol Pablo, de carne y de espíritu. Porque ese es lo que verdaderamente el Eterno nos está dando a entender a través de la mujer samaritana y el Mesías, con el diálogo que dice cuál es la persona, cuál es ese verdadero Israel que nosotros vemos en ese diálogo que le está dando. Que dice que busca que verdaderos adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. No dice que con verdad a medias o verdad con tradiciones, no. Dice en espíritu y en verdad. Ese es el verdadero Israel que está buscando. Por eso lo que dije, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso es de lo que está buscando. ¿Alguna pregunta? ¿Sí entendieron? Muy bien.